Entonces, me posiciona así con el tema ciencia e intuición. Sería, No podríamos me decir que... saques un clip, no me saques un clip diciendo yo me quedo con intuición, sin la justificación, ¿sabes? Solo eso, 3 segundos. Y además el título, Alex de la Vega prefiere intuición. Odia la ciencia. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme y por invitarme. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Quería empezar diciendo una cosa, un agradecimiento, vamos a decir, público. Yo creo que te lo he agradecido en privado, pero en público, y es que yo cuando empecé el proyecto de Empiria hace unos 8 meses, una cosa así, te escribí. Escribí a mucha gente, ¿no? También, pues, también te escribí a ti. Y me diste una respuesta que me gustó mucho, que fue, no sé en qué te puedo ayudar, pero cuenta conmigo. Y en ese momento, pues, hostia, pues, ¿no? Me llamó mucho la atención y me gustó mucho, ¿no? Y pensé, pues, qué bien, ¿no? Qué agradable. Pero con el tiempo, todavía la valoro más cuando he enviado muchos otros mensajes, ¿no? He intentado contactar con mucha otra gente y mucha gente te responde, está muy bien, pero mucha otra ni siquiera te responde, ¿no? Entonces, ha adquirido todavía más valor. Te agradezco mucho, ¿no? Con el tiempo esa respuesta. Yo creo que los demás están más ocupados que yo. Yo tengo mucho tiempo libre, que lo Será invierto eso. en cosas, ¿eh? Pero yo creo que es eso. Será eso. Alex de la Vega, cuéntanos un poquito quién eres. Uf, historia corta, ¿no? Como quieras. Yo soy un fanático del baloncesto, que eso vaya por delante, y yo me enamoré del baloncesto antes que de la preparación física. Y hay Ujú, muchas veces que estoy luchando con ese binomio cuando estoy en la ujú, pista, porque hay veces que quiero decir algo, pero sé que no es mi posición, ¿sabes? ujú, Pero bueno, fanático del básquet, licenciado en CAFID, por supuesto, hice el máster de educación, tuve un tutor increíble, ujú. me enamoró el hecho de, además me tocó un diseño curricular de expresión y corporal y danza que en ese momento me chocó en plan, joder, no me podía tocar otra cosa. Y me enamoró, me hizo opositar, hincar codo, pero Ujú. una cosa llevó a la otra y ECEN, que es la empresa que tengo con otros 3 socios amigos, me empezó a restar tiempo de estudio y fue como que ECEN decidió que apostase por empresa y salud, que es eminentemente a lo que nos dedicamos en ECEN, Ujú. y dejar la educación a un lado. O sea, no fue una decisión mía, si se puede decir Sí. estrictamente. Ujú. Y luego yo siempre compaginé con el básquet. O sea, puedo decir que desde los 6 años que empecé a jugar, Ujú. no he abandonado el básquet ninguna temporada. O sea, llevo 34 o 35 temporadas seguidas con básquet, ya sea Ok. jugador o prepa. Ok. Incluso cuando me fui de Erasmus a Italia, no podía estar sin baloncesto. Y este año estoy con más tiempo porque estoy en un equipo semiprofesional, es un equipo de EVA, Ujú. se llama el CBSAL, y estoy aprovechando para hacer cosas que tenía en mi cabeza desde hace tiempo. Ok. Básicamente, un culo inquieto y me considero emprendedor Ujú. y culo inquieto, sí. Genial. Creo que aquí falta añadir una cosa para mí bastante llamativa e importante, y es que tienes un podcast con más de 200 capítulos colgados, que sigue mucha gente, al menos mucha gente que yo conozco y que yo también soy seguidor. Entonces, bueno, pues, con mucha experiencia también, ¿no? En este sector. Sí. Es increíble que me haya olvidado del podcast. Eso es porque estoy en muchas cosas. O sea, en mayo vamos a sacar una aplicación de entrenamiento. O Ujú. sea, tengo muchas cosas en la cabeza Ok. y gracias a Dios tengo una mujer que me quiere mucho y me guía por el camino, porque hay veces que, bueno, te lo voy a decir, estuve a punto de montar un negocio de pintado de figuras de manga. Ok. Pero luego ella me dijo, pero vamos a ver. Y luego caí, o sea, haciendo los números caí en que era imposible. O sea, Ok. pero sí, el podcast, muy brevemente, es un proyecto que no nació como tal, nació como un interés mío de facilitar las cosas a mí, o sea, desde un egoísmo propio de saber qué estaban haciendo mis compañeros, Ujú. porque costaba menos que cogerme un tren, pillarme un avión e ir a visitarles. Y empecé por ahí, lo que pasa es que tuvo bastante éxito, nos sigue un montón de preparadores físicos de deportes colectivos, o sea, está muy anichado, Ujú. y pues eso, lo uso para descubrir gente buenísima que ni te imaginas, que no es famosa, Ujú. y hay muchísimo nivel en España, pero de verdad, muchísimo.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es más, como digo, soy seguidor, me lo descubrieron realmente, un compañero, y desde entonces pues lo sigo Mm. bastante. Quiero decir, el último capítulo ya lo he visto, así que quiero decir. Y no había mucha gente cuando lo vi. Así que nada, felicidades por esa Muchas parte gracias también, porque por el seguimiento. por favor. La idea de hoy, a diferencia de otras, llevamos muy poquitas entrevistas, pero de otras entrevistas es un poco debate, charlar, ese típico café con amigo en el que decimos, pues, oye, ¿y qué opinas de esto? ¿No? Y entonces pues salen temas de conversación. Entonces, hablamos de algunos temas, totalmente abierto a cualquier divagación y cosa que podamos llegar a través de estos temas, ¿de Me acuerdo? gusta. Además, a mí me gusta mucho una cosa, un factor muy especial tuyo y es que eres muy de filosofar. Y yo también. Entonces, No, es que de hecho traje un filósofo una vez lo sé, para lo sé, lo el sé. podcast. Lo escuché, lo escuché. Entonces, puede acabar en cualquier sitio, con lo cual es fantástico. Nada, habíamos planteado alguna serie de preguntas y temas. Empezamos. Vamos a hablar un poquito ahí y ponemos Adelante. opiniones. Ujú. Alex, ¿qué crees que debería saber todo entrenador? ¿Entrenador te refieres a Preparador ámbito de físico. salud? Preparador físico de un deporte. En general, sí. Es decir, Vale, vamos a vale, decir como base. Es vale. decir, ¿no? Y a partir de ahí. Lo primero, ser licenciado, porque eso ya te Ujú, da una base. Yo he cambiado mucho mi perspectiva en base al tema educativo, porque sí que al ujú, principio pensaba que INEF no te preparaba lo suficiente para el mercado laboral y creo que sigue siendo así. ujú, Pero sí que es verdad que te aporta una visión holística de todo lo que podrías hacer. Y ujú, creo que eso a la larga se aprecia un ujú, poco más que cuando justo sales de la carrera. Eso es lo primero. Después, ujú, creo que es importante que el licenciado durante la carrera experimente. O sea, que ujú, no espere a terminar para estar en un equipo, porque vas a cometer un montón de errores. Entonces, mejor cometerlos lo antes posible para que cuando ya seas licenciado y quizás pues, te pase algún tren, hayas cometido errores, hayas aprendido de ellos y seas un profesional pues, más completo, digamos. ujú, Y luego lo obvio, es decir, no vas a poder prescribir si no sabes evaluar, si no sabes anatomía, si no sabes mm, fisiología, ujú, biomecánica, todo eso que te da la carrera, pero que no es suficiente. Vas a tener que profundizar en eso, vas a tener que hacer cursos oficiales, no oficiales, mucha verticalidad de algún tema. Yo también pensaba al principio que es que me he moldeado mucho con el sí, paso del tiempo, pero sí que pensaba que era mucho mejor ser horizontal, esa ujú, formación de tocar todo, pero sí que es verdad que es mejor tener una formación en T, que es ujú, tú sepas un poquito de todo, pero tío, te tienes que especializar en algo para ser de una forma imprescindible para la ujú, persona que te contrate, porque si no va a ser muy fácil que te echen del camino. Te pongo un ejemplo, porque sí, hay muchísimos. Claro, después de 200 entrevistas te puedo poner ejemplos de todo, pero me parece muy significativo y no daré nombres porque si digo quién es, se sabe quién es seguro, ujú, pero esta persona echaron a todo el staff del equipo, del primer equipo, y solo mantuvieron a esta persona. ¿Por ok, qué? Porque tenía unas habilidades que no tenía nadie del staff que venía al primer equipo. Que ujú, normalmente en fútbol, a veces en básquet, el entrenador viene con su corte, con su correcto, staff. Pues este se quedó porque tenía unas habilidades adquiridas previamente y con la experiencia que le hacían pues, imprescindible, único. Entonces ujú, creo que esto es importante, que te va a llevar un tiempo saber qué es lo que te gusta y potenciar eso y centralizarte mucho en eso y bajar muy profundo a eso, pero creo que es importante ser especialista en algo. muy interesante, Muchas más cosas, pero bueno, creo que esto ya da para bastantes años post carrera. totalmente, totalmente. Entonces, me gusta esto que dices, ¿no? De formación en T. Tiene que haber unos fundamentos, entiendo, importantes. Y a partir de ahí, como tú dices, especializarse o adquirir un conocimiento elevado en cierta área, ¿no? Exacto. Totalmente, totalmente. Qué interesante. Me parece un consejo que es bastante realista, por una parte, ¿no? Porque al final, como bien dices, se requiere cierto tiempo, ¿no? Para adquirir determinados conocimientos Ujú. y al acabar
pues, la carrera y determinado, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Como comentabas en biomecánica, ¿no? Mm. Eh, Wow, yo la biomecánica que he aprendido en formaciones específicas de biomecánica dista mucho, ¿no? De lo aprendido, ¿no? En formación más reglada, ¿no? Sí, sí. Y, y también ha cambiado muchísimo mi perspectiva y mi idea de lo que es la biomecánica, ¿no? Incluso hoy en día a veces me sorprendo descubriendo cosas, de decir, oh, wow, ok, esto no era así, ¿no? Como yo pensaba, o tiene esta vertiente. Entonces, hay como Si una me formación, permites, sí. yo creo que también es porque nuestro mercado es flexible, es dinámico. Entonces, lo que aprendes de la carrera de Kapanji está bien, pero luego vas a tener que reciclarte porque si no estás perdido. Sí, hablaba hace no mucho con profesor de universidad, además investigador, y decía que, lógicamente, el tiempo de cambio en la formación universitaria, por ejemplo, ¿no? Puede ser universitaria o un grado superior o lo que sea, ¿no? El grado de cambio en el conocimiento de lo que se imparte es mucho más lento, porque sería imposible estar como constantemente actualizado, ¿no? En lo que el mercado e incluso la evidencia científica, entre grandes comillas, determina. Ujú. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, hay un grado de cambio relativamente grande y creo que es importante también para aquella persona que toma la decisión de estudiar ciencias de la actividad física y el deporte, un grado superior o incluso fisioterapia, por varios compañeros con los que he hablado, de tener en cuenta eso, ¿no? Oye, me van a dar unas herramientas que yo tendré que, vamos a decir, evolucionar, ¿no? Después. Ujú. Y también creo, eso que dices, estoy de acuerdo, pero y voy a parafrasear a Gerard Moras, que me lo dijo Ujú. en el máster, ten cuidado porque nos convertimos en lo último que aprendemos. Y esto a mí me pasó. Total. Sobre todo al principio que vas haciendo lo que te decía, un curso aquí, un curso allá, hostia, me han hablado muy bien de este libro, buah, pues voy a... Y al final no tienes un sistema. Y, Ujú, por ejemplo, el Zen sí que me ayudó mucho a estructurar mucho la cabeza, también ujú. porque es otro consejo que doy a los jóvenes que salen. En un equipo tú vas a tener la experiencia de 12 personas. Si es un equipo de fútbol, 20 y pico. Ujú, Pero es que si eso lo combinas con un centro deportivo, con un gimnasio, van a pasar por tus manos un montón de personas y eso te va a hacer nutrir, tener más experiencia, tener más contextos, tener que prescribir ejercicio a, pues, de todo tipo, o sea, problemas artromusculares, de rodilla, espalda, hombro, que puede que esté relacionada o no con el deporte, pero al ujú. final te ayuda a estructurarte, tener un sistema, tener unos protocolos, cuál es el 80% de las cosas que le vale a todo el mundo solo por ser un ser humano, que debe ser estable, que debe ser móvil. Y todo eso después, cuando haces una formación de patrón respiratorio, tienes que saber si eso te sirve en tu contexto, si lo vas a integrar en tus protocolos diarios o no, y que tenga un sentido y que tengas un criterio, porque si no, vas a estar dando palos de ciego y te vas a estresar y no vas a hacer un buen trabajo. Totalmente. Incluso te diría que el tener claro que realmente, y lo has comentado al inicio, creo que sigo un orden muy lógico lo que comentas, ¿no? Tener claro que necesito unos principios, unas bases. Sí. Y que luego yo voy a añadir, como tú decías, al final es esa formación en T, ¿no? Es decir, yo voy a añadir conocimiento, pero que debe ir conectado con esas bases, si no, no tiene sentido. Luego, sí que hay una cosa que, lo que comentabas, ¿no? De nos convertimos en lo último que hacemos. Creo que también respeta un poco a un patrón de aprendizaje. Quiero decir, nosotros cuando aprendemos algo nuevo, y como tú ahora comentabas, que voy a necesitar saber el contexto y si puedo o no aplicarlo, creo que hay una parte importante de experiencia dentro de ello, ¿no? Entonces, si yo he hecho una nueva formación de biomecánica, entre comillas, mi ojo se deforma hacia verlo todo en ese sentido, ¿no? Y lógicamente creo que detrás, ¿no? Por decirlo de una manera, debo de tener claro de que es solo una parte, pero a la vez es importante como esa aplicación, ¿no? Como muy centrada y específica para adquirir, ¿no? Ese conocimiento transferido a la práctica. Y si me dejas conectar eso con la pregunta que me hiciste al principio de cara a preparadores físicos deportivos, Sí. fíjate, esto no lo había pensado nunca, pero escuchándote me acabas de sembrar una idea en la cabeza y es, cuando tú tienes a un jefe que está por encima tuyo, que es el entrenador, Ujú. sí que es verdad que no te contrata él, pero a efectos prácticos es tu jefe y debería Ujú. serlo.
Ujú, y viene con una filosofía de entrenamiento que está muy lejos de lo que tú opinas y chocáis en muchos temas, pues porque él lo justifica más desde lo empírico y tú lo justificas más desde lo científico, por ejemplo, ujú, ujú. que no tiene por qué ser así tan binario, ¿eh? Pero Correcto. tú al final vas a ceder normalmente, más que él. Entonces, estás haciendo lo último que aprendes. Porque Ujú, si te viene un entrenador serbio, por ejemplo, que son los que van ahí a saco, ¿no? ujú. Y también tendría un montón de experiencias de estas, de ejemplos, pero, joder, qué, qué difícil es nuestra profesión, ¿no? Porque tenemos un sistema, llevamos años formándonos, sabemos lo que nos ha funcionado y de repente cambian al entrenador en diciembre y tienes que cambiar tu forma de proceder en todos los procesos de entrenamiento, de protocolos, de multidisciplinaridad con los otros agentes de rendimiento. Hostia, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues poco. Por eso te Ok. decía, ¿me estás hablando de entrenador de salud o me estás Ujú, hablando de preparador físico? Porque es ujú, completamente diferente, tío. ujú. Sí, Solo un detalle. sí. Alex, es que si esta jugadora no juega mañana, perdemos y tú y yo estamos fuera al día siguiente. Ujú. ¿Sabes? Hay muchas decisiones que por calendario, por estrés competitivo y por decisiones de victoria o derrota, no haces lo que la ciencia realmente te dice que debes hacer. Y esto es muy duro, ¿eh? Porque tú además Abs- lo sabes. ¿Crees ahí, y también despiertas ahí una pregunta, y tú tienes muchísima más experiencia en esto y tal vez puedes responder a esta pregunta bastante mejor de lo que podría yo? ¿Crees que en cierto modo, teniendo en cuenta que al final nosotros tanto, vamos a decir, laboralmente, directamente, ¿no? A nivel de aplicación de conocimiento, tanto como en relaciones laborales, trabajamos con personas. Ujú. Eh, ¿Cuán importantes son las habilidades blandas? Primero, ¿no? Esas habilidades de entender la persona, el contexto, como a su vez, ¿no crees que sería interesante o importante que, pues, una persona que se forma en ciencias de la actividad física y el deporte realmente haya como una asignatura, ¿no? O algo que nos enseñe, que obviamente eso es la vida, ¿no? Pero que es realmente importante eso, ¿no? Al final tú dices, llega un entrenador nuevo con una dinámica, con una forma de entender, vamos a decir, nuestro trabajo totalmente distinta a lo que nosotros consideramos. Ujú. Ok, creo que aquel entrenador con mejores habilidades blandas, por decirlo de una manera, Ujú. sociales, podrá tener más éxito, ¿no? Que cuando somos más rígidos y creemos que lo único que podemos hacer es aplicar la evidencia, porque ¿qué es la evidencia, no? Sería otra pregunta aquí detrás, ¿no? Mm. ¿Qué Sobre todo opinas? porque mucha evidencia se hace con una muestra que poco tiene que ver con la élite. Correcto. Entonces, varias cosas. La primera, creo que tenemos un sesgo hacia todo lo que conocemos y todo lo que hacemos, porque es la típica, ¿no? A mí me funcionó, pues entonces va a funcionar. Ya sabes que esto no funciona así. Tampoco creo que sea tan binario, es decir, no es que tienes que ser muy científico o tienes que ser, pues eso, Empírico. más permisivo, más flexible, permitir más cosas que a esa persona le sientan bien. Creo que tiene que tener un espacio, pero es que tampoco es tan binario. Pero te entiendo, y sí que creo que hay un proceso en el que inicialmente somos más de esta parte Ujú, científica, rígida, de querer posicionarte jerárquicamente como un líder, que debemos serlo, porque ujú. somos los jefes de nuestro departamento. Pero poco a poco entiendes que cada vez tiene que haber más espacio para esas habilidades blandas que dices. Y te parafraseo también mucha gente que me lo decía de esta manera. Alex, lo digo en inglés porque me lo dijo en inglés. Alex, connect first, coach second. Porque ¿de qué me sirve? O sea, de poco me sirve tener un conocimiento muy amplio si yo no soy capaz de transmitirlo de la mejor manera o de si yo no soy capaz de integrar lo que esa persona piensa de ese método, que voy a tener que flexibilizar. Y otra cosa que me parece, o sea, lo llevo como un mantra en mi cabeza, Sí. es, tú sabes de 0 a 10 lo que eres capaz de comunicar. Es decir, Ujú. si tú sabes un 10 y comunicas un 4, chaval, eres un 4. La gente te va a percibir como un 4. Y si no mejoras esas habilidades comunicativas, ese lenguaje no verbal, esas habilidades blandas que hablabas tú antes,
no va a llegar el mensaje. Y es fundamental y deberían introducirlo. Lo que pasa es que es muy complicado porque creo que es muy contextual. Y mira, justo ahora me estaba releyendo el Conscious Coaching de Brett Bartholomew, que lo leí hace mucho tiempo, el tema de los arquetipos que hay en cada grupo deportivo. Y es que es literal, tío, es literal. O sea, les puedes poner nombres a todos los arquetipos, tío. Es interesante si alguien quiere iniciarse un poco en este mundo. Este libro es muy famoso. Recomendamos. Me viene a la mente ahora mismo una frase de Lorimer Moseley. No sé si lo conoces. No sé quién es. Es uno de los investigadores, es creador junto con James Butler de uno de los libros como más famosos, que se ha dicho más famoso sobre dolor, que es Explain Pain, explicando el dolor. Ah, vale. Dio una charla en el Congreso Mundial sobre Dolor Crónico hace 4 años o así, 3, 4 años, aquí en España, se dio en Zaragoza. Y hablaba sobre la importancia, como tú bien decías ahora, de transmitir. Y en ciencias del dolor o neurociencias del dolor es muy importante dentro del proceso, vamos a decir, de tratamiento o de recuperación del dolor crónico, la explicación, ¿no? Cómo transferimos la información a la persona que sufre dolor crónico. Porque se ha visto que transfiriendo bien esta información, la percepción del dolor, y no entremos ya en neurociencias del dolor, pero la percepción del dolor disminuía mucho. Es decir, la sensación de dolor pasaba de un número más alto a más bajo, por decirlo de una manera. Y decía, estamos teniendo un problema dentro del área porque los expertos más grandes en este área no son capaces de transmitir este conocimiento de forma eficiente. Es decir, aquellas personas que están en investigación, que conocen mucho lo que está ocurriendo a nivel científico, no podían transferir ese conocimiento y ese lenguaje científico a la población general. Entonces ya no solo es lo que conoces y lo que transfieres como habilidad blanda, sino también cómo entiendes la persona que tienes delante para utilizar el lenguaje adecuado. Muy interesante. O sea, que no son capaces de bajar a tierra el conocimiento teórico a lo pragmático, que le llegue a la persona de a pie. Correcto. Pues mira, es otro ejemplo de lo importante que es no ser una rata de laboratorio solamente, sino que tenga, pues eso, applied science, ¿no? Que tenga una evidencia, que también tiene que ser importante, obviamente, la ciencia pura y dura, o sea, tiene que ser la base, como bien decías. Pero, ¿de qué me sirve a mí que hagas un metaanálisis con una muestra densísima si después yo no voy a poder aplicar esos protocolos por culpa de un calendario competitivo? Que esto pasa mucho. Total. ¿Sabes? Entonces hay que saber filtrar también. Qué bueno. Alex. La gente se piensa que soy un hater de la ciencia. ¿Sabes? Y yo uso el método científico cada día. Cada día. Registro, observación, recabar información, tomar hipótesis y hacer unos resultados y hacer unas conclusiones con el entrenador. Pero cada día. Y lo hacemos todos sin darnos cuenta. Con más o menos rigor, pero lo hacemos constantemente. Absolutamente. Claro, ahora has abierto la puerta de 2 temas que hemos dicho de comentar. No sé por cuál de los 2 empezar. Vamos a empezar con el que había aparecido un poquito antes y es preparación física. Una cosa que yo tengo en mente muchas veces. Estamos demasiado centrados en el ejercicio, es decir, en lo que es ejercicios. No sé si me explico. Este ejercicio para esto, este ejercicio para lo otro. Y menos en los principios, ¿crees? Qué pregunta más difícil, ¿eh? Conozco preparadores físicos de altísimo nivel que sé que no, que saben perfectamente discernir entre la importancia que tiene en prescribir un ejercicio concreto que la capacidad que yo tenga de valorar la descompensación que hay para poner ese ejercicio, que si ese ejercicio va a tener una relación de interferencia con los ejercicios de pista del entrenador. Es decir, hay muchas casuísticas en el día a día de los preparadores físicos de élite que tienen en cuenta muchísimos más factores que simplemente prescribir un ejercicio que he visto en redes sociales. Correcto. Por supuesto. ¿Qué ocurre? Que cuando tú empiezas, no voy a criticar las redes, jamás lo haré, porque ahí hay muchísima información, esto ya lo sabemos todos. Lo único problema que tienes es saber filtrar, saber de dónde viene esa información
y que no te sesgue tu propio pensamiento de ese ejercicio. Mira, hace muy poco subí el vídeo este de LeBron James que estaba seguro que lo viste. Lo he visto, Ese lo he visto. fue muy famoso. Haciendo ahí con Mike Mancías, que es su entrenador personal, que lleva mínimo desde que empezó con los Cavs, o sea que lleva 20 años con él, y puse de título: van a empezar las críticas de los gurús, porque no hay sobrecarga adaptativa, o sea, sobrecarga progresiva, o que no supone una respuesta adaptativa a ese organismo, y lo van a criticar porque estaba haciendo un hip thrust con su carga corporal y con una mancuerna que debía ser de 3 kilos. Y la gente critica esto. Pero claro, tú es que no tienes ni idea de ese ejercicio, dónde está colocado, cuándo se hizo, por qué se hizo, si meter un triple. Si LeBron James le pidió a él que hiciese ese vídeo para hacer el vídeo y subirlo, o sea, es que esto pasa mucho con los futbolistas en verano, ¿eh? Hazme este vídeo que me mola y lo voy a subir. Y no es cuestión del prepa, sino del propio jugador. Entonces, hay mucho sesgo en redes sociales. Entonces, a tu pregunta, ¿nos centramos demasiado en los ejercicios? Creo que al principio sí, pero poco a poco te darás cuenta de que esa es una piececita de un puzzle enorme. Buena respuesta. Retomando un momentito lo que comentabas del vídeo de LeBron James, y estoy absolutamente de acuerdo. Ya solo has comentado, creo que todas las cosas que yo pensé al verlo. Y lo vi porque lo colgaste tú, ¿eh? Quiero decir, colgaste y pusiste lo de los gurús y me hizo gracia. Incluso fui a ver en los comentarios a ver qué decía la gente. En el mío no, pero en el vídeo que se hizo viral suyo, donde lo subieron, creo que fue en la NBA, alucinas con la cantidad de comentarios criticando a Mancías, que es de locos, tío. Claro, y lo primero de todo, aquí salen varios temas, el tema de redes sociales que decías, ¿no? El tema de que juzgamos, creo, demasiado pronto, porque ese juzgar demasiado pronto, en mi opinión personal, creo que tiene que ver con ese desconocimiento de los principios. Es decir, cuando yo estoy entendiendo que todo es contextual y que tengo que entender que normalmente ese ejercicio puede estar integrado dentro de otros ejercicios. Su entrenador puede haber evaluado, en este caso a LeBron James, y decir, nos interesa hacer este ejercicio, puede ser una progresión para otro. Estamos trabajando tal vez sobre un control motor y no sobre un trabajo de sobrecarga. No sabemos qué es lo que hay detrás. No sabemos si es un ejercicio que, por lo que sea, a LeBron le da seguridad y le hace sentir bien cuando lo hace porque había una simetría, ¿no?, en el ejercicio, con lo cual cierto grado de trabajo, vamos a decir entre grandes comillas, de estabilidad, bla, bla, bla. Entonces, como tendemos a la dualidad, y tú decías antes, ¿no?, es blanco y negro, o es bueno y malo, este ejercicio tiene transferencia o no tiene transferencia, queremos juzgar a las cosas, ¿no? No, este ejercicio es una mierda, con perdón, porque tal. Oh, qué difícil poder juzgar el trabajo de otro por 30 segundos de vídeo, como mucho, ¿no? Sí. Abriste un melón muy grande con el tema de la transferencia, ¿eh? De si los ejercicios que hacemos en el gimnasio deberían tener transferencia desde el punto de vista de correspondencia dinámica con el deporte. ¿Qué opinas? Antes de dar mi respuesta, me gustaría saber qué opinas tú de esto. De si nuestros ejercicios del gym tienen que tener correspondencia dinámica con el deporte o no. Yo creo que el tema de la correspondencia dinámica tendríamos que analizarlo a nivel macro y a nivel micro. Te pongo un ejemplo. Es decir, creo que el gran problema que ha habido en la preparación física, ahora no tanto, pero hace 10 años sí, era que intentar que haya esa transferencia, esa correspondencia dinámica, vamos a decir, como muy directa en el movimiento, en el macromovimiento, en el movimiento integrado, en el movimiento complejo. Te pongo un ejemplo, un lanzador lanzando con carga, que hoy sabemos, hoy se haría muy poco, ¿vale? O un boxeador con una resistencia hacia el movimiento de golpeo. Estamos hablando de la complejidad del movimiento, estamos hablando de la integración del movimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando esa correspondencia dinámica es en el micro? Te explico, por ejemplo, en la articulación concreta. Es decir, si, por ejemplo, para hacer una aceleración de parado, ¿no?, a acelerar, ¿qué articulaciones están haciendo qué gesto? Y además, aquí empezamos a entrar en complejidad, porque ¿en qué momento de la curva de la resistencia se produce eso, ¿no? No sé si me explico. Es decir, ¿cuántos grados, vamos a decirlo de una manera muy fácil, de flexión de cadera se está aplicando la fuerza?
¿vale? ¿Y qué componentes hay? Y ahí ya nos vamos a otro tema. No sé si más horizontal, más vertical o lo que sea, ¿vale? Pero, ok, si entramos en eso, en mi opinión, la correspondencia dinámica tendría que ver más con lo micro. Es decir, no pensar tanto en si hago una sentadilla me va a transferir ahí. No puedo hacer sentadilla porque la sentadilla no la hago nunca en mi deporte. Ya. Oye, pero la sentadilla estoy aplicando unas fuerzas a unas articulaciones en unos momentos de esa curva de resistencia determinados. ¿Eso se produce en mi deporte? ¿Sí o no? Ahí es cuando yo creo, es mi opinión personal, ¿eh? Ahí es cuando yo debería decidir esto sí y esto no. La transferencia está más, en mi opinión, ahí que no en lo que creo que durante mucho tiempo se ha creído que es en ese movimiento integrado, complejo, etcétera, etcétera. Ujú. Es un tema muy difícil, ¿eh? Pero te doy mi opinión lo más clara posible. Ujú. Yo en el gimnasio soy vadillista Ok, y en la pista soy seirulo sí, a saco. total. ¿Por qué me funciona a mí así? Que igual en un futuro no, ¿eh? Pero de momento a mí me gusta así. ¿Por qué? Porque los principios de entrenamiento, la individualización, la sobrecarga, coger un ejercicio y decir, lo puedo progresar, lo puedo regresar, Ujú. parece que es mucho más sencillo, mucho más controlado, mucho más métrico y de seguimiento y de registro y tal, con el método Vadillo. Correcto. Eh, y he cambiado, porque yo he hecho el Master CD, he Sí. salido y he probado, creo que de más, y no, tío, joder, y hablé con Paco Sirulo además en la Sí. entrevista y le pregunté, ¿pero cómo lo hago? No, pero ponlos por parejas y que uno le mueva el disco un poco y tal. Entiendo el trasfondo que tiene, pero a mí me cuesta mucho eso, por dos motivos. El primero, y por dos extremos además, Primero, porque yo con las jugadoras, que eran jugadoras de élite, o sea, entrené a la mejor base del mundo, que es Ujú. Chelsea Gray. No me la juego, tío. O sea, no me la juego a que esta tía le quiten un disco. Una jugadora que espero que sepa hacerlo bien, no me la juego. Eficiencia del tiempo. O sea, tenemos que ser súper productivos, tío. Entonces, Ujú. quiero estimular, seguir los principios de entrenamiento y listo. Y ellas también. Ellas, salvo excepciones, ellas quieren pasar por el gimnasio y puedes hacer el entorno socioafectivo que tú quieras, pero ellas quieren pasar por el gimnasio e irse para casa. Ellas son Ujú. jugadoras de baloncesto, quieren jugar. Entonces, me funciona mucho el tema de vadillo. Entonces, no tienen tanta correspondencia dinámica mis ejercicios en el gimnasio. Pero cuando estamos en readaptación, cuando estamos en alguna sesión píldora, microdosis complementaria para gente de poco minutaje o gente que te lo pide después de sesión que ha sido no walkthrough, pero que necesitan pues, chispa, te piden chispa, pues Ujú. ahí puedo llevarme un disco, puedo llevarme un medicinal, puedo llevarme una mancuerna a la pista. Y Ujú. ahí hacemos ejercicios pues, lastrados, de sobrecarga, o sea, Correcto. de patrones que son más parecidos a, pues en vez de hacer, te lo pongo literal, en vez de hacer una estocada, en vez de hacer un lancha anterior, pues igual le meto un componente que sea más parecido a un crossover posterior. Eso Ujú. sí que lo hago en la pista. Y luego Ujú. ya todo el tema condicional, todo el tema metabólico, ni qué decir tiene, que es todo complejidad, caos y locura máxima. Absolutamente. Entonces yo Absolutamente. soy de ese perfil, soy más binario en ese sentido. Sí, y yo creo que no deberíamos cerrarnos a una corriente específica. Es decir, creo que todo en su momento tiene su sentido. Obviamente, si se analiza y se testea y se valora pues, el individuo concreto, o incluso el conjunto de individuos. Uh -huh. Pero sí que hay una, y retomo un poquito lo anterior que decía yo, ¿por qué es lo que yo, es decir, yo cuando pongo un ejercicio, ¿no? Digo, vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué estoy valorando realmente? ¿El ejercicio o las fuerzas que se generan en ciertos ejes articulares? Entonces, esa fuerza que se genera en esas articulaciones tiene cierta semejanza con el gesto deportivo. Yo no estoy diciendo a nivel de control motor, de movimiento complejo, me estoy refiriendo a nivel de esa articulación concreta. Claro, ¿No? claro, claro, claro. Eh, Claro, es yo que habría que creo... definir qué es transferencia, primero, Correcto, para correcto. saber de qué estamos hablando. O sea, Exacto. yo me estaba refiriendo a una transferencia de correspondencia dinámica, o sea, de que Sí, yo sí, sí. veo
hostia, este gesto se parece al deporte. Yo me refería a eso, ¿eh? Total, Claro, total. tú estás hablando un poco más de transferencia, de que tú vas a necesitar frenar y necesitas que estas articulaciones y esta musculatura esté preparada para tolerar esos esfuerzos. Eso Correcto. es transferencia también. Exactamente, Claro, exactamente. claro. Y yendo un poquito más allá, hay un gran problema, en mi opinión, cuando yo pongo un ejercicio y se parece, ¿no? Porque si se parece, está fantástico. Yo solo me estoy fiando, ¿no? Vamos a decir, de la cinemática, ¿vale? Cómo se están moviendo ese cuerpo. Pero si las resistencias no se parecen en nada, ¿no? Hay un conflicto ahí, en mi opinión, en transferencias. Exacto. Es Sí, sí. decir, no es lo mismo, por ejemplo, ya hablaba el otro día con un compañero en un hip thrust, por ejemplo, ¿no? Si yo realizo un hip thrust, vamos a decir, basado en la velocidad, voy a tener en cuenta dónde se produce en la curva de resistencia la máxima fuerza que yo tengo que generar, ¿no? O la máxima resistencia. ¿Es lo mismo que si yo lo realizo a baja velocidad? ¿Se van a producir una curva de resistencia igual? No va a tener nada que ver, ¿no? Completamente. Entonces, las adaptaciones tampoco van a tener nada que ver. Claro. Y ¿Qué ahí priorizamos? habrá que analizar, creo. Yo lo tengo claro, yo priorizo adaptaciones, Ujú. porque no quiero arriesgarme a que un ejercicio que tenga correspondencia dinámica no provoque un estímulo suficiente que genere la respuesta adaptativa que yo quiero para que ese atleta las próximas semanas suba el peso, suba un par de repes, ¿sabes? Lo haga Correcto. con un componente excéntrico más grande en los días alejados de la competición. Yo necesito certeza, certidumbre en el gimnasio. Sí, sí. Yo soy así. Ya está. Total. Nada. Hay Total. gente que lo hace de otra manera, ¿eh? Y le funciona. Joder, si le funciona. Y consigue títulos. Pero Eh, yo no he encontrado la fórmula. No la he encontrado. Y este ah, año estoy con jóvenes y vamos, si me pongo a hacer o sea, olvídate, olvídate. Y en el método, o sea, el coadyuvante existe en estos patrones, ¿eh? Pero los niveles de especificidad en base a los patrones motores deportivos es que sería una jaula de monos allí. O sea, es inviable. Inviable. sí. Y he encontrado este año la fórmula que funciona bien. Te pongo, o sea, me parece una locura que lo diga, pero es que es así. Un día, hace ya bastante tiempo, Ujú. este año, un jugador, son muy jóvenes, o sea, son menos un par de jugadores, el resto están de 20 para abajo. Ok. Y dijo, chales, nunca hacemos bíceps. Y ya, hombre, tío, es que el bíceps, ¿qué quieres hacer bíceps, tío? ¿Para qué? Y entonces, yo soy mucho de esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Y si hago 3 porqués y ya se queda ahí, ya le convences, porque no sabe por qué lo está pidiendo. Ujú. Creo que era la regla de los 5 porqués. Si no eres Ujú. capaz de llegar a 5 porqués, es que no entiendes muy bien tu pregunta o algo así. Muy bueno. Entonces, yo voy hasta abajo y si llegan, muy rara vez llegan al 5 y voy, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a la sesión siguiente metí bíceps. ¿Y qué pasó? Que todo Dios lo empezó a celebrar. Y hay unos espejos, ¿no? Y ya está, o sea, ya está. Tío. Ya has conseguido evitar monotonía en tu sesión, has conseguido generar dopamina, has conseguido unas hormonas de felicidad que te van a ayudar a rendir en esa sesión un poquito mejor que pues, si están más apagados, no tienen chispa, están, bueno, con otra actitud. Ya me sirve el bíceps, tío. ¿Cuánto porcentaje de cambio supone un par de series o 3 de bíceps en toda la temporada? Tío, me vale. Exactamente. Exactamente. Volvemos al componente, vamos a decir, humano, ¿no? Ahí. Exacto, exacto. El socioafectivo, la estructura socioafectiva de Sirulo. Exactamente. Wow. Vale, redes sociales. Ya sé que, obviamente, más o menos puedo intuir tu opinión, pero ¿crees que en cierto modo puede generar un poco de disrupción a nivel de aprendizaje para la gente joven, ¿no? Que está empezando o que le interesa mucho, ¿no? La preparación física o que está en la carrera? ¿Qué opinas de esto? Yo estoy encantado. Yo creo que tenemos mucha suerte de estar en la época en la que estamos. O sea, tú imagínate que tú y yo ahora, bueno, para empezar, tú y yo estamos hablando, eso es lo primero. Para mí esto se considera una red social ya, Sí, sí. Google Meet. O sea, es una red social y nos permite estar hablando.
imagínate tú y yo bueno, es que no nos hubiésemos conocido directamente. Obvio. Pero imagínate 30 años atrás. O sea, la única capacidad que tienes de conseguir información es irte a la biblioteca, a la gente que está a tu alrededor. O sea, las redes sociales son maravillosas. ¿Qué pasa? Que todo depende cómo lo utilices. O sea, Sirulo decía que mucha agua mata planta. Entonces, hay que tener cuidado, lógicamente, con la dopamina que te genera estar haciendo scroll y esa victoria tras victoria tras victoria. Y a mí me pasa, que yo Total. utilizo el móvil muchísimo para trabajar. De hecho, hasta hace un par de meses me generé una estructura de Notion para meter ahí todas las ideas e ir estructurándome todo, que es la virgen. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, cada vez que entro en redes sociales, guardo cosas en Notion. Ujú, Entonces, lo uso para trabajar. Para trabajar. Y mis redes sociales están enfocadas a divulgar, pero también con un objetivo egoísta de que en verano hago un congreso y, oye, la gente que me conozca del podcast y de tal, pues igual paga por el congreso, se generan unos ingresos y, oye, el tiempo que estoy invirtiendo egoístamente en formarme yo por entrevistar a gente, pues, oye, también tiene un retorno económico. O sea, ujú, quien no diga que está aprovechando eso es que te está mintiendo. Entonces, son dos cosas, son trabajo, formación y ocio, pues realmente poco. Yo realmente poco. O sea, hay pocas veces que me quedo haciendo scroll como un ujú, zombie sin un objetivo de quiero encontrar algo que me suscite algún pensamiento para guardármelo. Te lo ujú, prometo, ¿eh? ujú. Y lo hago así. Sí. Y tengo todas, ¿eh? Tengo todas las redes sociales. Qué bueno. Sí, antes comentabas de la importancia, e incluso de lo positivo de las redes sociales, y ahora también lo comentas. Realmente lo importante, como decías, es discernir, ¿no? En la información. Mm. Eh, Aquello que puede ser útil, aquello que no, o cuestionarse claramente aquello que estamos viendo, pero no desde un punto de vista como decíamos antes, de criticar, ¿no? Es decir, oye, Ujú. ¿esto qué principio puede seguir, ¿no? O qué base tiene esto que estoy observando. Yo creo que es muy interesante y como tú decías, para inspirarse muchas veces puede ser muy interesante, para conocer nuevas ideas. Hoy en día, al final, tenemos gente que hace investigación, que está en redes sociales y cuelga investigaciones, gente Por ejemplo. que se dedica a divulgar y lo hace fantásticamente. Obviamente también está lo contrario, pero en eso consiste, ¿no? Ujú. Y consiste también en que se note la diferencia entre una persona, porque esto pasa mucho, ¿eh? Una persona que yo les llamo gurús, ya sabes a qué me refiero con los Sí, gurús. O sí. sea, los gurús que están en esa curva de Dunning-Kruger en el que no saben prácticamente nada, o sea, saben un 1% y desconocen todo lo que les queda. Entonces se piensan que saben muchísimo. Y nosotros estamos en esa curva ahí abajo, ¿no? Donde sabemos todo lo que nos falta, al menos sabemos todo lo que nos falta y sabemos un poquito de algunas cosas, pero somos conscientes de las limitaciones. Entonces tienes Ujú. ese valor intrínseco que también creo que nos enseñan en INEF, de dudar de todo, de ser reflexivo, de ser crítico, de reflexionar de lo que sabes, de lo que te falta y de lo que importa para tu contexto. Y entender que no puedes criticar a alguien por hacer algo que no está dentro de tus valores porque no conoces el contexto en el que se mueve. Punto. Absolutamente, absolutamente. Teníamos dos temas que ya creo que hemos casi comentado. No sé si quieres añadir algo más. Uno es ciencia o intuición, que creo que ya ha salido como bastante. Hemos hablado bastante de ello y creo que lo has dejado muy claro y estoy totalmente de acuerdo. Y el otro era ejercicio aislado o integrado. No sé si quieres añadir algo aquí. Lo hemos hablado un poco. Yo creo que sí. Lo de ciencia e intuición, cuando me mandaste la pregunta pensé, qué difícil también posicionarse en esta pregunta. Pero lo voy a hacer. Venga. Entonces, yo te diría intuición. Ujú. Si me quedo con una de las dos, digo intuición. Y ahora déjame justificarlo. Total. Creo que la ciencia va detrás del deporte y creo que el deporte va por delante de la ciencia. Ujú. Porque en la ciencia necesitas, o sea, se sigue un método riguroso y para eso necesitas tiempo. Entonces, Ujú. por ejemplo, ¿por qué Stephen Curry cambia el juego? Pues, pues no lo sé, realmente no lo sé. Pero a raíz de que Curry cambia el juego, aparece
una estadística nueva que se investiga, se reflexiona, se sacan unas conclusiones, unas hipótesis y tal. Entonces, creo que va siempre por detrás. ¿Qué ocurre? Que tú no puedes vivir solo de la intuición. Tú tienes que tener esas bases sólidas que decías antes para entender cuál es el perfil fisiológico de tu deporte, cuál es la epidemiología de las lesiones de tu deporte y entender qué necesidades se va a ofrecer al deportista para solucionar los problemas que tiene a nivel de calendarios de competición, de días a días. Todo eso se está estudiando. Sin ciencia sería imposible. O sea, yo intuyo que tengo que hacer... No. Pero al final, a la larga, va a ser, creo, la intuición la que determine si tú vas a utilizar la ciencia en tu favor o no por culpa del contexto, por culpa de la persona, por culpa de tu jefe, por culpa del partido, ¿sabes? ¿Por qué forzamos a jugadores pues porque hay que ganar? Porque en esta Copa de la Reina, en esta final, esta tía va a jugar. Va a jugar, la vamos a infiltrar y va a jugar. ¿Y por qué Kevin Durant se lesiona después de volver creo que eran 3 semanas de una rotura de gemelo, creo que fue, y se rompe el Aquiles? Bueno, pues por muchos factores, lógicamente. Pero lo hemos forzado, obviamente que lo hemos forzado, es que el deporte no es saludable. Y entonces me posiciona así con el tema ciencia e intuición. Podríamos no me decir saques que... un clip, no me saques un clip diciendo yo me quedo por intuición, sin la justificación, ¿sabes? Solo eso, 3 segundos. Y además el título, Alex de la Vega prefiere intuición. Odia la ciencia. Esto yo lo hago mucho también. Un poco de clickbait. Nada, tranquilo. Podríamos decir que al final se tienen que retroalimentar una de la otra, ¿no? Exacto. Lógicamente, podemos decir que incluso nuestra intuición viene condicionada por la ciencia. Es decir, porque en cierto modo, ¿no? Todo lo que está dentro de nuestro, vamos a decir, de nuestro razonamiento, pues va a condicionar lo que yo opine. Y si yo he leído un estudio o si yo creo firmemente en unas bases, mi intuición va a venir, pues obviamente, sesgada por esa información que yo ya tengo, ¿no? Que yo considero importante. Es como el efecto Pigmalión. Es literalmente eso. O sea, tus actos van a determinar tus pensamientos y el ciclo es vicioso. Así que totalmente. Todo lo que piensas y actúas va a estar condicionado por tu experiencia, por tus vivencias. Y la gente aprende de 2 maneras. O por impacto, porque te olvidas las llaves dentro de casa y no te las vas a volver a olvidar, porque las veas. Cada vez que cierro la puerta, te lo juro, cada vez que cierro la puerta estoy mirando las llaves. Vale, voy a cerrar. Te lo juro, no te exagero, Sí. Porque un día me quedé encerrado y nunca más aprendí por impacto o por repetición. Pocas maneras más hay de aprender. Total. Mira, escuché hace no mucho una cosa que me pareció súper interesante y es que lo decía, no sé si conoces a Huberman, Andrew Huberman. ¿No? Es del podcast. Tiene un podcast de neurociencia. Sí, ¿vale? Ya sé quién es. Universidad de Stanford, si no me equivoco. Y decía que en la Edad Media, cuando querían enseñarle algo a un niño, cogían y lo tiraban al río. Lo tiraban al río y luego le explicaban o le enseñaban aquello que tenía que aprender. Y eso es lo que decías del impacto, ¿no? Es decir, te tiran al río frío, ¿no? Con corriente, no sé qué, eso genera un estímulo, ahí tiene que ver con dopamina y ciertas otras hormonas, ¿no? Y eso afianzaba, fijaba esa información luego aprendida. Entonces, obviamente, ¿no? Y no hacía falta mucha repetición después de eso. No querías que te tiraran más ahí. Esto también es muy cultural. De hecho, muchas de las cosas... Mira, en baloncesto también. Yo soy incapaz de quitar de mis ruedas de calentamiento las ruedas de entrada. ¿Y por qué todo el mundo, todos los equipos de cualquier nacionalidad hacen ruedas de entrada? Pues es algo que es cultural dentro del deporte, que se ha instaurado y que no vas a poder quitar. Y es algo, son creencias que tenemos a nivel cultural que nos definen en algún sentido y que en función a eso tú rodeas el calentamiento en base a dónde voy a meter la rueda de entradas y ni se te ocurra quitarlo, es cultural. Mira,
para poner otro ejemplo, que esto lo escuché en el podcast de Jordi Wild y me pareció increíble, tío. Ujú. Hay una, a ver si lo cuento bien, hay una tribu, creo que, bueno, vamos a decir África, Sí. eh, que lo que hacen es que veneran a las hienas. Ujú. ¿Qué ocurre? Para ellos las hienas son como un dios, ¿no? Entonces, para saber si el primogénito es digno o no, ¿sabes qué hacen, tío? Creo que hacen una semana o unos días de no darle de comer a las hienas para que esté hambriento para, pues, que se haga este acto, ¿no? Que es, ponen una manta en el suelo, ponen al recién nacido debajo de la manta y viene el adiestrador con la hiena hambrienta y la suelta con el bebé y con la manta. Y empieza. Si el bebé sobrevive, pues es que es digno. Y si no sobrevive, no es digno, a por otro. Esto es increíble. O sea, ¿hasta qué nivel va el Wow. ser humano a nivel cultural? Entonces, hay muchas cosas de estas dentro de la preparación física y de la cultura del club, del deporte, del entrenador, del prepa, de los fisios, de la estructura de área de rendimiento, de los jugadores y todas estas cosas culturales hay que respetarlas. Me dijeron también cuando llegó ¿cómo se llama? David Joyce, cuando fue a las Olimpiadas, fue Ujú. con China, me Exacto. parece. Creo que Sí, fue sí, con China. sí, sí, sí. Entonces, claro, tenían un método de entrenamiento muy diferente al suyo. ¿Y qué hizo? Él ya era un veterano y dijo, bueno, vale, perfecto, lo hacemos así, lo hacemos así. O sea, cambió muy poquitas cosas y dijo, el peor error que puedes cometer es llegar a un sitio y cambiarlo todo. Y estoy muy de acuerdo con eso, por temas culturales sobre todo. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, un tema que nos faltaba antes y es razonamiento clínico. Y explico. ¿Crees que en cierto modo, y te voy a explicar el porqué de mi opinión, tenemos cierta carencia en racionamiento clínico? Aquellas personas, ¿no? Sobre todo, que están en el mundo de la ciencia de la actividad física y el deporte, preparación física, adaptación, etcétera, etcétera. Creo que en la fisioterapia no pasa tanto, pero creo que hay ciertas carencias en este sentido. Te explico por qué. Tal vez puede ser por algunos huecos de conocimiento de esos principios que decíamos antes, o puede ser simplemente porque no se le da tanta importancia. Y yo hace 6, 7 meses que estoy trabajando con dos compañeros y hacemos como formaciones internas para poder poner conceptos en común. Uh -huh. Y yo trabajo mucho con valoraciones, es decir, valoraciones para luego poder tomar decisión de qué es lo que debería hacer con este deportista, con esta persona, con lo que sea. Y me di cuenta de que todo el proceso, ¿no? Pues las valoraciones pues, se hacían de forma correcta, la interpretación de estas valoraciones correcto, pero luego cuando llegaba el momento de tomar la decisión, y en este caso volvemos a ejercicios de qué voy a implementar para corregir esto, wow, había una disrupción terrible. Es decir, no había una forma de justificar eso. No sé si me explico. ¿Qué opinas de esto? A ver, yo también estoy sesgado, porque tanto en ECEN como en los clubes en los que he estado, la relación sobre todo con el fisio, que es al final la persona que está conectada más con el médico o la doctora o doctora, Sí. y es como el vínculo que tenemos los dos, ¿no? Mm. Para hacer el razonamiento clínico y saber qué tengo que hacer con una persona que se ha lesionado, yo necesito saber cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico y las valoraciones que le haga el fisioterapeuta, pues con esa información yo luego tomo decisiones. Entonces, Mm-hmm. yo nunca he tenido una necesidad de formarme en esto. ¿Por qué? Porque ya Mm-hmm. hay un especialista que me está ayudando en este sentido. Sí que es Mm-hmm. cierto que este año no tenemos médico, no tenemos fisioterapeuta Wow. y todos los problemas me llegan a mí, o sea, todos los problemas físicos Sí, sí. me llegan a mí de inicio. Entonces yo soy el embudo que después voy delegando, porque Mm-hmm. evidentemente no lo tenemos en el día a día, pero hay fisioterapeuta, hay sesiones de fisioterapia que vamos gestionando para que tal. Entonces, no creo que sea un pilar nuestro el razonamiento clínico entendido como la primera emergencia.
Sí que creo que, como bien decías, a nivel de valoraciones de movimiento y de, pues eso, artromusculares, ahí sí que tenemos mucho que decir, porque si no, no sé qué coño voy a prescribir. Si tienes una limitación en la dorsiflexión del tobillo, pues coño, pues tendré que mejorarla. Sí que es cierto que ya si nos ponemos críticos y filosóficos, es ¿hasta cuándo descompenso a un jugador que tiene que estar descompensado para rendir en su deporte? Este es otro melón. Pero sinceramente creo que clínico no necesitamos tener mucho conocimiento si estás dentro de un área de rendimiento donde esa función la van a cumplir doctores y fisioterapeutas. Y si tienes hasta readaptador. Te voy a cambiar la palabra clínico por razonamiento procedimiento, vamos a decir, o procedimiento de evaluación y razonamiento de aquello que me encuentro. Es decir, Sí. En ese caso, es decir, al final el razonamiento clínico viene determinado no por la clínica en sí, sino por el hecho de que cuando yo hago unos findings, encuentro unas evidencias, ¿no? Pues lo que tú decías, por ejemplo, una limitación en la dorsiflexión, que luego tendríamos que determinar qué es limitación en la dorsiflexión. Exacto. Cuando yo encuentro esto y digo, ok, perfecto, tengo este caso concreto con esta limitación, ¿qué voy a hacer luego? ¿Y por qué lo voy a hacer? Ese es para mí lo que es razonamiento clínico. No es bien, ok, tengo esta limitación y, vale, voy a hacer, imagínate, ejercicios del tibial anterior. Sí, vale. ¿Por qué voy a realizar ejercicio? Pues entonces ahí necesito realizar un razonamiento clínico, porque el tibial anterior es un dorsiflexor, por ejemplo, ¿no? El extensor de los dedos, no lo sé. Es decir, ¿crees en este caso que ahí en cierto grado nos falta un poquito más o tenemos que aprender mucho más de la medicina o de la fisioterapia? Mucho. O sea, la respuesta es mucho. Tenemos un déficit muy grande. Sales de la carrera sin tener pajolera idea de esto. Al menos, porque los diseños curriculares de las facultades son diferentes, entonces Lógico. no sé en las otras facultades, pero en la que estuve yo, sales en pañales desde hace 14 años, 15 años que salí. Y pongo dos ejemplos. O sea, yo me formé con Ignacio González Zas, que es un genio, y Conor Harris, que tiene un programa internet que te quedas loco. Con esos dos, tío, tienes cubiertas muchas de las carencias que tenemos en el nivel de evaluación. Yo les llamo evaluación, no tanto razonamiento clínico, que cada uno que le ponga los apellidos que quiera. Yo estoy de acuerdo, o sea, la frase esta de no mejoras si no mides, yo creo que es mentira. Es mentira, porque tú puedes mejorar sin medir. Lo que pasa es que si mides, tú tienes una guía mucho más concreta de, hostia, lo estoy haciendo bien. Si no mides, pues lo vas así, ¿sabes? Por intuición, ¿no? Total. Entonces, creo que es más científico hacerlo con mediciones, también para conseguir el buy-in del jugador hacia un proceso. Lógicamente, mides. Pero, repito, creo que el clínico no es tanto nuestra competencia de evaluación y de dar un diagnóstico, lógicamente, sí de valorar el movimiento, sus déficits y tomar decisiones de prescripción en base a ellas con formación. El libro de Sarman también es interesante también para abrirte un poco los ojos hacia ese mundillo. Y esas, Ignacio y Conor, ¿sabes? Por dar un libro, una presencial y un online. Con Genial. eso, joder, tienes mucho. Mira, y hace también un tiempo, no voy a saber el apellido porque lo tiene un poco raro, pero se llama Robert Usach, creo que se llama. Robert Usach, sí, claro, lo conozco. Fatal, fue profe mío. Sí, ¿cómo es el apellido? Usach. Usach, perdón. Un genio. Todavía no me lo he acabado, pero tiene en YouTube cursos de biomecánica. Buenísimo y súper didáctico. Es un crack. De hecho, le escribí y le dije, cuando esté preparado, por favor, que quería hacer, aún no, que no estoy preparado, pero cuando lo esté y me vea todos tus vídeos y tal, una entrevista, porque me parece un genio este tío. Robert era un crack hace 12, 15 años, supongo que ahora debe ser un maldito crack, porque... Increíble. Yo lo conocí hace poco o sea, lo descubrí hace poco. Muy recomendable a este tío también. Yo aquí también me gustaría recomendar a este nivel a Ricky Martínez, a Ricard Martínez. Sí.
de neuromecánica. de Muy bueno. neuromecánica. Ricky, aparte de ser mi mentor y haberlo entrevistado, por supuesto, el nivel de conocimiento que tiene y, sobre todo, para mí muy importante, cómo transfiere este conocimiento. Si haces una formación suya, estás aprendiendo, estás flipando, pero de repente te estás tirando al suelo de risa porque está loco, lo digo públicamente, está loquísimo. Entonces, bueno, Suele ir de la mano, ¿eh? sí, Suele ir de la sí. mano. Entonces, ahí la verdad es que también otra recomendación. Hablando de recomendaciones para aquellos estudiantes de ciencias de la actividad física y el deporte. Te vas a Lo que sorprender. sea, Te vas a sorprender. dímelo. Invierte tu dinero. Ujú. No nos enseñan en la escuela, en el instituto, en la universidad a cómo gestionar nuestro dinero. Cada euro que tienes en tu cuenta bancaria está perdiendo valor. Normalmente a los 5 años has perdido la mitad del valor de del dinero que tienes en la cuenta por la inflación, más o menos. Invierte tu dinero, tío. Fondos indexados, MyInvestor, fácil, recurrencia de 50 euros al mes y el interés compuesto va a hacer que ganes mucho dinero a larguísimo plazo, 30 años. Invierte tu dinero, tío. Yo lo hice Interesante. tarde y hay que hacerlo, hay que invertir, tío. Me hice en el COVID una macroformación de inversión y todo esto Ujú. y es sencillo. Lo que pasa es que no sabemos, no tenemos esa información y nos da miedo. Parece que es como que estamos apostando a algo. Correcto. Pero si te formas correctamente, recibes inputs de diferentes personas, hay muchísimo contenido buenísimo en redes, en YouTube. Fórmate e invierte tu dinero. Esta recomendación la podríamos ampliar, ¿no? A cualquier oyente en este caso. Exacto, exacto. Total. Y yo diría aquí también de que creo que eso es muy importante. No tenemos educación financiera. Ya, Exacto. yo creo que el inicio debería ser dedica tiempo y dinero si hace falta en educación financiera. Creo que es una cosa que es muy importante. Será una gran inversión, tío. Al principio cuesta, porque si no te gusta, es denso, pero es necesario, tío. El tema es que es necesario que lo hagas, porque si no, estás perdiendo dinero en el banco. Total. Y yo creo que también invierte tu dinero en conocimiento, ¿no? Además, creo que esas dos pueden ser una muy buena combinación. Exacto. Te irá bien en la vida si haces estas dos. Y si Creo te que sí. rodeas de gente que es mejor que tú. Si eres el tonto de la habitación, te felicito. Estás en una buena habitación. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Sí, creo que esa es otra gran recomendación. Y es por un poquito por donde empezamos en Empiria. El proyecto se centra en rodearse de gente excepcional y de poder hacer que gente pueda acceder a esa gente excepcional. Por eso mismo, como tú bien dices, tú empezaste el podcast un poquito para solucionar aquello que en Empiria queremos también, vamos a decir, ayudar a la gente a solucionar. Y creo que a mí me sirve mucho, por ejemplo, escucharte hablar con gente, porque está abriendo puertas que yo no podría abrir si no. Pero qué importante es rodearnos de gente que incluso que cuestionen nuestros pensamientos, ¿no? Que digas, hostia, pues yo no pienso así, ¿no? Pero cómo alimenta, ¿no? Nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar, yo creo que se ve condicionada absolutamente por nuestro entorno y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y qué importante. Y no solo ser el tonto de la sala, sino tal vez el que piensa diferente. A veces no. Reúnete con gente que piense diferente a ti, ¿no? Para Sí, a ver, poder. lo exageré un poco para que el Lo sé, lo sé. mensaje llegase. No, pero que a veces puede ser interesante. Oye, reúnete con gente que sea mucho más inteligente que tú o tenga más Correcto. experiencia. Más Eso me experiencia, no parece tiene por qué bien. ser más inteligente. No, lo he entendido perfectamente, pero que otras veces será, oye, deja de sesgarte a ti mismo, ¿no? Es Ya, decir, ya, ya, ya. como. Pérez Reverte dijo, cuando muera tu abuelo, van a morir X años, o sea, ponemos 80. Mueren 80 años de conocimiento, de experiencia, de formación. Entonces, qué estúpido es no comprarse un libro de una persona que pone sus años de experiencia, de su conocimiento en ese libro. Léetelo, porque estás leyendo años
de conocimiento, no páginas. Cuando tú y yo hablamos, estoy hablando con otra persona que tiene 30 y pico años de experiencia. Entonces, qué estúpido es no aprovechar eso. Yo lo veo de esa manera. Totalmente, totalmente. Alex, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algún tema que No, haya quedado ahí colgado? mucho. Todos. Como si estamos 4 horas aquí hablando de filosofadas. Nada, Ismael, muchísimas gracias por invitarme al programa. Ha sido un placer, me lo he pasado genial, me ha pasado volando, no sé cuánto llevamos, pero seguro Una que más de hora, 1 hora. 1 hora y poco. Y te deseo lo mejor con tu proyecto de Empiria, que seguro que va a salir bien. Y aquí me tienes para lo que necesites. Bueno, a mí me gustaría, pues, en otro momento, tal vez, coger otros temas y volver a filosofar, ¿no? A echarnos un ratito hablando. Te vuelvo a agradecer este tiempo infinitamente. Y luego yo siempre, al final de las entrevistas o de las charlas, le pido a aquella persona con la que estamos hablando que nos recomiende algo, cualquier cosa. Pueden ser varias cosas, una cuestión más personal, una cuestión más del ámbito profesional, lo que sea, cualquier cosa. ¿A ti A, o a la gente? a mí, a los oyentes, en general. Mm, defínemelo. Si quieres, dime solamente si quieres que sea personal, si quieres que sea empresarial, si quieres que sea ocio, si quieres que sea. O sea, ¿de qué? Ah, puedes hacer una de cada o solo una de todas las que has dicho. Vale. Vale. De nuestro ámbito, entrénate más. Ujú. Entrénate más a ti. No solo pruebes los ejercicios, que sé que mucha gente antes de prescribir prueba sus ejercicios, sino, tío, ponte en tu calendario un tiempo para entrenarte e invertir tiempo en tu chasis, en tu Mm. físico. Entrénate más. Que ya sé que eres joven, pero entrena más. En el ámbito empresarial, intenta pensar, no sé si es un consejo esto, pero lo voy a decir igual. Ujú. Intenta tener un plan B. Que ese plan B pueda ser plan A y plan B. ¿Me Ujú. explico? Sí. Eh, Tú puedes tener muchas ganas por tener una larga carrera deportiva en un equipo, pero ¿cuánto va a durar eso? Muy pocos son funcionarios de un club, muy pocos acaban viviendo de esto, son pocos porque hay pocos equipos. Ujú. Entonces, es bueno que tengas un plan B. Ese plan B puede ser cualquier cosa, puede ser presencial, puede ser digital, puede ser algo que no tenga que ver con la preparación física, pero creo que es importante no hipotecar tu aspecto laboral en una sola cosa, Ujú. porque así vas a tener no solo libertad financiera, sino libertad de tiempo, flexibilidad de tiempo, incluso la capacidad de poder elegir, el año que viene me voy a Japón, Mm. el año que viene me voy, yo qué sé, me voy con mi mujer a un sitio porque la han contratado allí y me voy a un Claro. equipo de tercera división, de fútbol o de básquet, de lo que sea. ¿Por qué? Porque tengo lo otro detrás que me está generando los ingresos para poder tomar esas decisiones y esa libertad. Y Mm. eso es felicidad, tío. Eso por un lado. Qué bueno. Eh, y la última, que engloba al resto. Sí. Y está relacionado también con el tema de la felicidad. Intenta cubrir muchos pilares de tu vida. Es decir, la felicidad algunos la definían en cuanto a cuáles son tus prioridades en la vida. El trabajo, el dinero, la fama, tu pareja, tus amigos, tus hijos, la religión. Y había un octavo pilar que no me acuerdo. Ok. La fama, la he dicho, sí, la he Sí. dicho. No me acuerdo cuál era el octavo, pero hay como esos 8 pilares y, hostia, te pongo un ejemplo. Cuando yo me vine de Galicia a Girona y dejé la empresa, o sea, la presencialidad de la Sí. empresa, dejé mi familia, dejé mis amigos, dejé el básquet, me vine aquí con lo opuesto y no conocía nada. Al principio no me enteraba de nada del catalán, ahora es muy sencillo el catalán, o sea, se aprende muy fácil. Y no tener amigos, no tener, ya no te digo amigos, sino momentos que pudiese vivir para venir a casa y explicarle a mi mujer. Esa soledad por no tener cubiertos el resto de pilares es Ujú. duro, es muy duro, ¿eh? Así que intenta tener esos pilares cubiertos.
a la larga, y las típicas gráficas que se ven en redes sociales de cuánto tiempo pasamos con nuestros padres al principio y al final, pues eso es una realidad. Igual te estoy hablando de carcaja aquí, porque tengo ya 38 años, pero yo lo he vivido esto, de la soledad de tener pilares vacíos. Así que hay que tener cuidado y tener ese componente social cubierto. Si Qué bueno, Alex. no vas a ser feliz del todo, tío. Qué bueno. Muchas gracias por compartir estas 3 cositas que creo que todas han sido en cada uno de los ámbitos que has comentado, pero han sido bastante personales. Muchas Es que gracias. de eso trata, ¿no? Compartir la experiencia de cada uno y si a alguien le sirve, que le sirva. Alex, gracias por tu tiempo. Ha sido realmente un placer y nada, espero verte pronto. El placer es mío, Ismael. Cuídate. Un saludo.